Para comenzar vamos a definir a ambiente para luego entenderlo como sistema complejo. Podemos partir de nociones intuitivas, las que primero surgen cuando nos preguntamos qué es el ambiente y en la que por asociación, si no estamos bien preparados o tomamos la definición etimológica, o sea, al pie de la letra, lo relacionaríamos con el lugar, el espacio físico, el todo de lo que nos rodea. De hecho, la definición etimológica, según la Real Academia, es el conjunto de circunstancias culturales, económicas y sociales en las que vive una persona. De esto sale incluso la definición que muchas veces tenemos cuando hablamos de medio ambiente, cuando claramente estamos ahí dándole una fuerte impronta antrópica, ya que nos subsigamos a la palabra ambiente como el medio en el cual nosotros habitamos. Si bien está claro que ambas frases, ambas palabras son sinónimos, medio y ambiente. Entonces podemos complejizar la definición agregando componentes que lo conforman. De esta manera podemos decir que el ambiente cuenta con seres vivos, con un clima, relieve, cuencas hídricas, de hecho puntualmente es a lo que vamos a abordar en las futuras clases, una población humana, entre otras muchas. De esta manera el ambiente es más que el espacio. En este hay otras muchas cosas, pero estas cosas tal como las percibimos y las conocemos están relacionadas. El clima afecta al relieve, el relieve a la distribución geográfica de las poblaciones, de los organismos, el agua a las poblaciones humanas, la población humana a otras especies. Claramente vamos a poder hacer mención, por ejemplo, con lo que estamos viviendo en esta pandemia para entender cuál es esta afección que hacemos al antropizar ecosistemas y cómo esto, por medio de nuestra retracción, se vuelve puntualmente ecosistemas resilientes y encontramos nuevamente una vida natural en espacios, o sea, una vida silvestre en espacios que antes eran completamente antrópicos o que lo siguen siendo, pero con mucho menos presencia o carga demográfica. Básicamente quedamos entonces en que el ambiente es una enorme cantidad de diferentes situaciones, cualidades y características. Al fin de completar la idea, los términos necesarios e insustituibles para comprender el concepto de ambiente son justamente los que los interrelacionan, le dan cierta independencia. Todos los componentes que forman el ambiente son y están interrelacionados de manera funcional. De lo más simple a lo más complejo, de lo más pequeño a lo inconmensurable. Sistemas dentro de sistemas, en una unidad biosférica en la que somos partes. Con este concepto es donde vamos a poder empezar a indagar y a entender, cuando hablamos de sistema complejo, cuáles son los factores que entran en juego. Desde la historia podemos recién empezar a hablar del impacto que hace las sociedades sobre los ecosistemas a partir del Holoceno, en 1800, cuando se empiezan a establecer actividades de agricultura de gran escala. Hoy en el Antropoceno tenemos claro que no hay parte del planeta que no haya sido impactada por causas antrópicas. Desde las fosas de las Marianas, zona geográfica de mayor profundidad en los océanos, donde se han encontrado ya microplásticos, hasta los reductos más inmersos de selvas como la Amazonía o Congo en África, donde hemos identificado partículas de contaminantes de carácter antrópico en diferentes seres vivos de la región. A partir de esta situación donde nos encontramos hoy es que la perspectiva de lo ambiental es necesario con un abordaje completamente integrador, ya que la prosperidad y la supervivencia de los ecosistemas hoy están atados a la capacidad que tenemos nosotros como especie de resolver y de modificar conductas y modalidades que han llevado a esta gran crisis ambiental global. La mirada del pensamiento ambiental hoy está dividida en dos grandes líneas, el antropocentrismo y el biocentrismo. El primero se refiere a la perspectiva ética en la que los seres vivos, en tanto especie biológica y cultural, gozamos de un lugar de centralidad en la biosfera, por sobre las demás especies biológicas, lo que lleva a reconocer a todos los componentes de la naturaleza como recursos, bienes de uso, bienes de capital, o en el mejor de los casos, patrimonio. Si bien este último término o esta última terminología
es interesante, ya que el patrimonio de una u otra manera es aquello que recibimos como herencia y la que dejamos como tal a las generaciones futuras. De esta línea es donde se agarra de pronto todo lo que es los conceptos de desarrollo sustentable y sostenible que vamos a ir viendo a lo largo de las clases. Mientras que el biocentrismo propone que todos los seres vivos tienen la igualdad de derecho por el hecho de ser vivo. Entonces, la naturaleza, los ecosistemas, las especies que lo conforman son sujetos de derecho, por lo que gozan de iguales condiciones que los humanos. Es una posición radical y extrema, digamos, es lo opuesto a el pensamiento extractivista que acompaña al antropocentrismo. Ahora bien, esta posición, que como decimos tiene cierta radicalidad, tiene también una forma de implementación ciertamente controvertida. Por ahora contamos solo con los aportes que se han hecho desde la denominada ecología profunda, cuyo principal referente es Ernest Ness, vamos a ver algo de él más adelante, quien en el 73, 74 acuña ese término como antecesor de los importantes aportes que da Aldo Leopold sobre su ética de la tierra en el 49. Y con la Constitución Nacional de Ecuador, que es el único caso en el mundo que dota de derecho a la naturaleza como sujeto, por lo que se la considera una constitución biocéntrica. Vamos a entender entonces que el enfoque que vamos a utilizar y por el cual vamos a trabajar es el del antropocentrismo, que es el que hoy representa el modelo capitalista que tenemos a nivel casi que planetario. Y lo que tiene como complejidad de este enfoque es que tiende a separar los componentes de lo ambiental en tanto estos como recurso. Por un lado, podemos entender que tenemos al agua, al suelo, a la energía, a las especies en peligro de extinción, a ecosistemas y las acciones gubernamentales, las acciones sociales, para la creación de espacios protegidos. O sea, reducir la emisión de contaminantes, moderar el consumo, entre otras, es en definitiva lo que se basa en la noción de ambiente como una gran canasta de recursos y como toda canasta tiene límites, por ello la moderación del consumo para su cuidado. Ahora bien, en este tipo de acercamiento no vamos a entender a lo ambiental como un sistema complejo, justamente interrelacionado, sino como una suma de diferentes situaciones, problemáticas, cualidades, áreas de estudio que lo van a llevar a desarmarlo en partes. Podemos, después de entender estos dos grandes líneas de pensamiento, el antropocentrismo y el biocentrismo, que desde el origen mismo de lo ambiental surge de la emergencia de problemas tales como la contaminación, la pérdida de espacios naturales, la extinción de especies, las enfermedades, el degradado sensitivo, o sea, en definitiva, todo aquello que emerge como manifestación de disfuncionalidades de un sistema de producción y consumo, cuyo impacto no solo es positivo, porque si bien podemos hablar sobre, por ejemplo, el aumento en la calidad de vida o, por ejemplo, el aumento en la expectativa de vida de la población general, también este sistema ha generado grandes polarizaciones, polarizaciones que quedan claras ahora, por ejemplo, con la pandemia que estamos viviendo. Básicamente, estas disfuncionalidades del sistema productivo que han generado este crecimiento económico por un lado, también han generado grandes problemáticas de degradaciones ambientales. Problemáticas que ya nadie puede negar y aunque los medios de remediación pueden ser diferentes según los sectores que los propongan, la realidad es que estamos hoy frente a una gran crisis global ambiental y las decisiones que estamos tomando en el corto plazo, ya no hablamos del mediano y largo, en el corto plazo van a ser a estas diferencias. Partir de la identificación de una problemática ambiental lleva necesariamente a la necesidad de la acción, tomar una actitud proactiva ante la misma e intentar contribuir con su resolución. Para ello, la educación es uno de los medios necesarios e insustituibles. Eso está claro y es base de cualquier programa de educación ambiental, que es la educación para la acción. Pongamos por caso el de problematizar sobre el cambio climático. En él podemos dar cuenta de la complejidad ambiental que incluye componentes económicos, sociales, políticos y ecológicos ante fenómenos que son incontrastables. Ahora bien, la clase puede ser excelente. Niños, niñas, con sus investigaciones, exposiciones sobre la problemática, las conclusiones y hasta la integración de asignaturas escolares. Pero resulta inevitable que surja la pregunta sobre qué hacer. ¿Sí? Esto nos pasa a aquellos que venimos trabajando en temática ambiental todo el tiempo. Frente a estas grandes crisis ambientales,
¿qué hacemos? Y ahí radica la potencialidad de la acción, de quien se compromete con la resolución del problema. Está bien, nadie desde una escuela podrá cambiar las consecuencias del cambio climático, pero ello no nos exime de asumir comportamientos que al menos no agreguen más gases de efecto invernadero y que en pequeña escala volvamos a rescatar el valor de los pulmones verdes, por ejemplo, tan necesarios para el bienestar humano y planetario. En realidad, con esto lo que quiero decir es importante abordar las problemáticas ambientales desde este marco o plano de las ideas, intentando o intercambiando los conocimientos profundos e entendiendo qué rol tiene cada sociedad, porque es importante también trabajar esto de las responsabilidades diferenciadas, ¿no? No es lo mismo las multinacionales y el nivel de impacto que generan sobre lo ambiental que lo que uno hace desde propia casa. Ahora bien, también es importante, además de esta identificación, entender cuál va a ser nuestra política para la acción. A lo largo de estos encuentros vamos a estar hablando mucho sobre política pública y en esto es fundamental el rol de la sociedad como demandante de esta política pública y también como unidades independientes de acción frente a esta crisis global y a las metodologías de mitigación para poder justamente atenuar los impactos que están llevándose adelante por esta gran crisis. Ambiente como sistema complejo. La concepción actual de ambiente nace con la denominada revolución del conocimiento, que a mediados del siglo XX generó el surgimiento de nuevas disciplinas científicas como la ecología. Esta ha tenido origen en los enfoques de la ciencia instrumental que sostuvieron el concepto de desarrollo humano de la modernidad, pero luego ha ido evolucionando a medida que este concepto fue dejando paso al de una crisis civilizatoria, que ha llevado a pensar en crisis culturales de valores y en principios éticos y por supuesto de política. El gráfico que vemos de ambiente como sistema complejo nos muestra básicamente las interrelaciones constantes que tiene que haber para poder realmente abordar cualquier temática desde lo ambiental. Estas interacciones se ven a su vez afectadas por dos espacios diferentes, por dos conceptos diferentes que muchas veces no tenemos en cuenta a la hora de abordar una situación ambiental desde cualquiera de los espacios de trabajo que tenemos. Por un lado, el factor temporal y por el otro el espacial. Tiempo-espacio van a definir una situación y una problemática ambiental y por ende tienen que ser necesariamente tenidas en cuenta a la hora de pensar las posibles resoluciones. Sostenemos que el ambiente es un sistema complejo, que tiene en cuenta las interrelaciones e interdependencias entre lo ecológico, el desarrollo humano y las instituciones sociales. Un sistema suele definirse como un conjunto de elementos dinámicamente relacionados, que desarrollan una actividad para alcanzar un objetivo. Estas relaciones o interacciones actúan operando sobre un entorno e intercambiando con la información, energía y la materia. Un sistema complejo como es el ambiental está compuesto por varias partes interconectadas o entrelazadas, cuyos vínculos contienen información adicional. Como resultado de las interacciones entre elementos surgen propiedades nuevas, emergentes, que no pueden explicarse a partir de las propiedades de los elementos aislados. Sabemos también que todo sistema se compone de materia, energía e información, que en los múltiples procesos de interacción funcionan como una unidad irreductible a sus partes componentes. Ahí hablamos entonces del todo el sistema complejo ambiental y no de la suma de sus partes. Por eso la importancia en el pensamiento holístico integrador o ecosistémico cuando hacemos referencia a cualquier situación que pasa en nuestro planeta. Cuando hablamos de información no lo hacemos desde la mirada antrópica, sino desde la información biológica, traducida en las feromonas que un insecto tiene para poder hacer un recorrido puntual o que está implícita en las aves que hacen migraciones de gran escala. Esta información biológica decodificada en el ADN de las diferentes especies es a la que, sumada a la materia y energía, incorporamos a este sistema de complejidad ambiental. Ahora bien, el hecho de poder identificar a ambiente como un sistema complejo nos da un valor pedagógico que es importante mencionar. En principio porque concibe los procesos, ya no de forma lineal, sino en ciclos cambiantes. Básicamente por esto entendemos que los sistemas de producción y consumo actuales, que se basan en una economía lineal, no son funcionales a la estructura planetaria que debiera estar orientada hacia
la modalidad circular. La irreversibilidad de ciertos procesos. Básicamente vemos esto con la degradación ambiental que estamos generando en enorme cantidad de ecosistemas. La simultaneidad de causas en los fenómenos complejos. ¿Sí? Esto que hablábamos anteriormente, el factor temporal y espacial llevados a las problemáticas ambientales nos llevan a que podamos tener situaciones de extrema gravedad simultáneamente en diversas partes o incluso en la misma ecorregión. El potencial crítico sobre el conocimiento. Tenemos que interpelar aquellos supuestos que nos hacen estar hoy en la situación crítica en la que estamos, y la incertidumbre como parte del método. Hoy ya nos corremos de las certidumbres fácticas e incorporamos constantemente nuevas situaciones a la forma en que indagamos este sistema complejo. Sin ir más lejos, la situación que estamos viviendo hoy a nivel planetario nos dan preguntas y respuestas constantes, no solo por lo que son estas nuevas zoonosis, producto de la incursión del ser humano en ambientes naturales, sino también a qué es lo que pasa cuando logramos una sociedad que se recluye de estos espacios y por ende la capacidad resiliente de los diferentes ecosistemas. Por último, y para cerrar con esta parte, hacemos referencia a que este pensamiento complejo no es solamente la interacción y la interdependencia de los procesos, sino que también incorpora a la evolución, a la potencialidad, a la incertidumbre. Y como dijo Morin, en algún punto el pensamiento ecologizado es un pensamiento capaz de establecer vínculos. Y volvemos al gráfico de la complejidad, en donde estas flechas que van y vienen nos establecen vínculos constantes entre los diversos conceptos. Para introducirnos en desarrollo sostenible, primero vamos a proponerles una actividad, y esta tiene que ver justamente con replantearnos los modelos en los cuales hoy estamos inmersos. Para ello hemos elegido esta frase, este párrafo de Franz Hinke-Lambert, que es un economista y teólogo alemán, que hace una fuerte crítica al modelo capitalista, pero desde una ética y desde la teología, lo cual lo convierte en algo sumamente interesante. Desde esta ética habla en nombre de intereses y de lo útil, pero se contrapone precisamente por esta razón a la lógica de los intereses materiales calculados. Pero lo hace en nombre de una racionalidad que contesta a la irracionalidad de lo racionalizado por la racionalidad medio-fin. Lo hace al enfrentar la acción según intereses calculados por el hecho que hay un conjunto en el cual esta acción parcial tiene que ser integrada constantemente. Como la acción parcial, calculadora del individuo, prescinde inevitablemente de la consideración del conjunto, provocando las lógicas autodestructivas del sistema y de sus subsistemas. El sujeto recupera frente a estas consecuencias destructivas la consideración del conjunto. Este párrafo de esta gran crítica que hace Hinke-Lambert sobre el capitalismo nos propone repensar justamente desde dónde nos encontramos a la hora de interpelar al sistema. Les vamos a proponer entonces la siguiente actividad. Les pedimos que en no más de 2 carillas puedan generar un escrito que responda a estas siguientes 3 consultas. En primer lugar, ¿a qué se refiere Hinke-Lambert con la lógica de los intereses materiales calculados? La siguiente es, ¿cuál es tu interpretación de una racionalidad que contesta a la irracionalidad de lo racionalizado por la racionalidad medio-fin? Y por último es, ¿cuál es tu opinión sobre el desarrollo? ¿Sí? ¿Qué implica para ustedes el desarrollo? Esto nos va a dar el pie para el jueves 3, hacer una actividad en el foro de discusión online en el horario de cursada. Continuando con la idea de desarrollo sostenible, vamos a plantear a partir de esta imagen el siguiente interrogante. ¿Desarrollo sostenible es aquel estado, lugar al que llegar o es ese proceso de equilibrio dinámico?
Bueno, básicamente podemos tomar a esta crisis ecológica como disparador para pensarlo. Y en ese sentido, la crisis nos hace pensar en desequilibrios, ¿sí? Desequilibrios energéticos, territoriales, en los flujos de materiales. En esto, el sociólogo ambiental Graham Woodgate nos dice, debemos aceptar que nunca alcanzaremos la sostenibilidad, porque no es un estado, sino un proceso. Nunca alcanzaremos una posición de equilibrio que se pueda mantener indefinidamente. Volvemos con estas ideas de Woodgate a nuestro gráfico de sistema complejo, ya que en el caso puntual de lo que se nos plantea, el factor espacial y temporal están constantemente alterando las diferentes variantes o variables de este sistema. Es interesante el planteo de Woodgate porque nos está en todo caso instando o interpelando a una acción concreta pero constante. Digamos, lo que podamos hacer hoy para evitar que esta crisis ecológica avance va a ser completamente diferente a lo que podamos hacer mañana o pasado, ya que las variables se van a ir ajustando constantemente. Por caso, y valga la redundancia, y lo hemos tomado bastante porque básicamente es la razón por la cual no nos estamos viendo la cara directamente, esta pandemia nos permite identificar cómo situaciones puntuales, concretas, han cambiado drásticamente la manera en que percibimos a los ecosistemas. Anterior a el COVID-19 había una dinámica planetaria, durante el COVID-19 hay otra, y posterior a esta pandemia probablemente tengamos otra. Ahí tiene también que ver cuál va a ser la reacción de las economías del mundo frente a la necesidad de reactivación posterior a la parálisis que ha generado esta pandemia. Si entendemos que la idea de desarrollo tal cual está prevista por el sistema capitalista dominante va a ser la acumulación, el stock activo de insumos, bienes y servicios, esto implicaría que estas semanas o meses incluso de inactividad tienen que ser reemplazadas por una extrema actividad para volver a complementar aquellos plazos establecidos por las multinacionales y por las economías del mundo. Esto podría implicar que todo lo que hemos en algún punto reducido en gases de efecto invernadero y en contaminantes globales podría verse drásticamente aumentado en los meses siguientes a esta situación. Por eso es importante entender que el desarrollo sostenible va a estar tomado considerando la situación espacial y temporal en un momento determinado y no desde esta mirada de estado o lugar al que llegar. No hay un fin en el desarrollo, sino que es ese proceso constante. Teorizando un poco más sobre sostenibilidad, podemos decir que esta es heredera de la noción de límites y se confronta dialécticamente con la idea de crecimiento y desarrollo exosomático, que básicamente es esa energía que utilizamos pero que no producimos. Esta idea permite acotar la idea de crecimiento a aquello que es posible dada la naturaleza propia del fenómeno observado, su potencialidad, su vocación y sus cualidades. Esto es todo aquello que está determinado por su código genético en el caso de los seres vivos y también por el código ético o político en el caso de las instituciones. Aquí hay un principio ontológico que la sostenibilidad trae consigo. Nada puede crecer indefinidamente. Todo tiene límites. La gran situación o problema que tenemos en base a esta idea de desarrollo sostenible tiene que ver con que el capitalismo ha logrado instalar en el imaginario de la humanidad, como lo afirma Elba Carosio, la utopía de la abundancia infinita. ¿Sí? Esta idea que tiene que ver con la tarea necesaria de realizar para poder viabilizar políticamente la sostenibilidad es cómo desinstalar esta utopía, digamos, cómo poder trabajar la idea de que no hay un mundo infinito, que elaboramos sobre una estructura sistémica finita. Lo cual obviamente no es una tarea fácil, aunque todo el mundo estuviese de acuerdo. Más difícil sería aún lograrlo cuando hay importantes fuerzas y actores sociales cuyo propósito es que dicha utopía permanezca indemne. Y acá tiene justamente una importancia grande y lo vamos a ver cuando veamos corporaciones y cuando veamos cómo el desarrollo sostenible hoy está supeditado, incluso a nivel internacional, cuando
plantean los objetivos para el desarrollo sostenible que vienen de los objetivos del milenio. Básicamente el poder real del lobby político global internacional de megacorporaciones que se sostienen únicamente con esta idea utópica de abundancia infinita que nos plantea Carosio. Básicamente eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar el desarrollo y bajarlo a una situación local, regionalizada. Ese desarrollo siempre va a estar supeditado a estos grandes focos de poder. Básicamente por eso es que muchas de las nuevas organizaciones que plantean el ecologismo profundo y que se corren de la superficialidad con la que veníamos trabajando, instan o llaman a la desobediencia civil, entendiendo que hoy no hay estructuras políticas sólidas para poder confrontar a estos grandes lobbies políticos económicos globales. Ahora, indagando un poco más en cuáles son estas dos fuerzas en pugna, cuáles son estas contraposiciones, encontramos aquello que en su momento, hace ya 30 años, escribía Morris Bernan en su libro Reencantamiento del Mundo. En él afirmaba que estamos enfrentados a un punto de cruce en la evolución de la conciencia occidental. Y se los voy a leer, puntualmente nos dice: uno de los caminos retiene todas las suposiciones de la revolución industrial y nos llevaría hacia la salvación a través de la ciencia y la tecnología. En resumen, sostiene que el mismo paradigma que nos llevó a la encrucijada nos puede sacar de ella. Sus proponentes, que generalmente incluyen también a los estados socialistas modernos, visualizan una economía expansiva, mayor urbanización y homogeneidad cultural, siguiendo el modelo occidental como algo bueno e inevitable. Ahora bien, el otro camino nos conduce a un futuro que aún es un tanto oscuro. Sus simpatizantes son una masa amorfa de ecólogos, separatistas regionales, economistas de estados estacionarios, místicos ocultistas y románticos pastorales, así él los define. Su objetivo es la preservación o resucitación de cosas tales como el ambiente natural, la cultura regional, formas arcaicas de pensamiento, estructuras comunitarias orgánicas y una autonomía política, altamente centralizada. El primer camino conduce claramente a un callejón sin salida. Esto es lo que hablábamos antes, ¿no? El planteo de un mundo infinito en una estructura sistémica finita. Y básicamente lo que plantea con esto es que este callejón sin salida o este proyecto, este proceso traducido en El Mundo Feliz de Brave New World es básicamente inviable. Pero el segundo camino, por otro lado, frecuentemente aparece como un ingenuo intento de dar vuelta y regresar al lugar de donde vinimos, retornar a la seguridad de la época feudal ya desaparecida. Pero debe introducirse una distinción crucial aquí al recapturar la realidad. No es lo mismo que volver a ella. Básicamente lo que nos plantea Bernan es revalorizar y resignificar la vinculación de las culturas con la ruralidad para poder salir adelante de una estructura de crisis global, económica, política y social. Pero esto no quiere decir hacerlo dejando de lado aquellos avances tecnológicos y aquellas posibilidades que tuvimos a partir de la evolución como sociedad. Simplemente es reestructurar y redefinir cuáles son los paradigmas del desarrollo. En línea con estas dos grandes corrientes del pensamiento, surgen diferentes aproximaciones a cómo entendemos la posibilidad de desarrollo sostenible. Immanuel Wallerstein recientemente en un artículo menciona que la gravedad atribuida a este problema contemporáneo oscila entre la opinión de aquellos que creen inminente el día del juicio final y la de quienes consideran que puede estar cercana una solución técnica. O sea, esa mayoría de las posturas entre las personas que siguen sosteniendo que el mismo sistema capitalista nos va a ir llevando a posibles soluciones basadas en avances tecnológicos y aquellos que consideran que la naturaleza humanificada, básicamente en la madre tierra como tal, tiene la capacidad de equilibrar aquellos componentes que la deterioran. Mucho de eso se escuchó ahora con esta pandemia. Gran cantidad de autores, incluso de personalidades que están en pseudociencias y que revisten a veces de poco conocimiento técnico, están hablando básicamente de esto, ¿no? Del equilibrio buscado
por la madre tierra tratando de eliminar al virus, que no sería el COVID-19 sino el ser humano. También en esto Wallerstein afirma que los dilemas ambientales que encaramos hoy son el resultado directo de la economía mundo capitalista. Mientras que todos los sistemas históricos anteriores transformaron la ecología y algunos de ellos llegaron a destruir la posibilidad de mantener en áreas determinadas un equilibrio viable que asegure la supervivencia del sistema histórico localmente existente. Solamente el capitalismo histórico ha llegado a ser una amenaza para la posibilidad de una existencia futura viable de la humanidad, por haber sido el primer sistema histórico que ha englobado a toda la Tierra y que ha expandido la producción y la población más allá de todo lo previamente inimaginable. Esto básicamente lo que nos muestra es básico, en realidad lo que hablaba Ernest Ness, que lo vamos a retomar más adelante, y es la diferencia entre el pensamiento ecológico profundo y el superficial. Mientras que el superficial tomaba aquellas situaciones como por ejemplo las matrices energéticas, el profundo nos hace interpelar al modelo capitalista. En esto, Carmelo Ruiz Marrero nos dice que en los círculos ambientalistas prevalece de manera casi incuestionable la idea de las medidas de eficiencia y de las fuentes energéticas renovables, que estas medidas nos van a sacar de esta crisis ambiental y energética. Pero, como vimos anteriormente, pretender resolver estos debates con adelantos tecnológicos sin cuestionar la economía del capitalismo solo va a acelerar la destrucción ambiental y el agotamiento de los recursos naturales. Creo que para entender esto, nos lo menciona Elizalde, es interesante ver la futilidad del capitalismo ecológico desde la paradoja de Jevons. ¿Qué es lo que nos dice la paradoja de Jevons? Bueno, básicamente es la paradoja del efecto rebote. Y lo que nos dice este economista y filósofo inglés es que a medida que perfeccionamos tecnológicamente y aumentamos la eficiencia con la que se usan los recursos, es más probable que aumente el consumo de dicho recurso en vez de que disminuya. Básicamente, la introducción de tecnologías con mayor eficiencia energética pueden aumentar el consumo total de energía. Con esto podemos por lo menos cuestionar la teoría de que el mismo capitalismo que nos ha llevado a esta crisis ambiental es quien mediante esfuerzos y nuevas tecnologías nos va a sacar de la misma. Ahora bien, retomando a Ernest Ness, que ya hace varias décadas había establecido la distinción entre ecología superficial y la ecología profunda. Como hablábamos antes, la primera, según es la que combate la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales y donde el objetivo central es la salud y la vida opulenta de los habitantes de los países desarrollados, obviamente al costo de los países de tercer mundo. Pero no se hace cargo de las causas políticas, sociales y económicas y culturales de la crisis ambiental, lo que sí sería un ecologismo profundo. Más aún está al servicio del status quo y sirve a la sociedad industrial y modelos políticos y económicos imperantes que además la financian. De manera que no cuestiona el egoísmo, el materialismo, el uso de la naturaleza en cuanto a recursos naturales, sino que pretende buscar soluciones técnicas que permitan la cantidad y la continuidad de este modo de vida. Bueno, esta es la apreciación que hace Rossi sobre el ecologismo profundo. Todos estos links se los voy a poner en la bibliografía complementaria y obligatoria para que puedan seguir indagando en profundidad a medida que vayamos viendo autores y también que les vayan surgiendo interés de profundizar sobre algunos de ellos. Y en contraste con esta aproximación que llamó superficial, Ernest Ness introdujo el concepto de ecología profunda, que en realidad lo que hace es buscar dar cuenta no solo de los síntomas, sino que además de las causas culturales subyacentes a esta crisis ambiental, criticando los supuestos metafísicos, los sistemas políticos, los estilos de vida y los valores éticos. Hay todo un trabajo profundo sobre la ética de la sostenibilidad. Y haciendo fuerte hincapié en lo que son estos valores en la sociedad industrial. Y dentro de todo esto se trabaja básicamente en un concepto que es el ecofilosófico, ¿no? Que es un científico ecológico desarrollado desde la ética. De esta conjunción entre la ecología y la ética, Ness lo que va a profundizar es básicamente el concepto de ecosofía.
básicamente porque entiende que la ecología es una ciencia limitada que utiliza solamente el método científico, mientras que la filosofía es el foro de debate más general sobre fundamentos, tanto descriptivos como prescriptivos, y la filosofía política que constituye una de sus subsecciones. En ese sentido, va a tratar de buscar entre estas dos la armonía ecológica o equilibrio ecológico. Una filosofía es un tipo de sabiduría que directamente aplicado al ecologismo es abiertamente normativa y contiene, por un lado, las reglas, los postulados, los enunciados, y por el otro, las hipótesis acerca de la naturaleza de nuestro universo. La sabiduría incluye la descripción, la prescripción, la política y no solo la descripción científica. Esto le da un marco de abordaje muchísimo más integrador, más holístico, que es básicamente como elegimos tomar lo ambiental bajo la situación de crisis en la cual nos encontramos. El capitalismo verde es de las posiciones más ortodoxas del pensamiento económico liberal y su principal exponente es Frances Cairncross. Entre el 93 y el 96 fue redactora en jefe de The Economist y ella defiende la iniciativa privada como vehículo de actuación purificadora en el ámbito global y como tabla de salvación colectiva para la preservación de la naturaleza. Básicamente lo que dice es la legislación debería limitarse solo a obligar a prevenir o limpiar la contaminación cuando el coste de hacerlo iguale los beneficios obtenidos al hacerlo. De lo contrario, origina deuda y por lo tanto quiebra. Bueno, esto obviamente, como bien lo dice el título, es una mirada netamente capitalista y liberal, solo que en este caso está completamente orientada a las problemáticas ambientales. La obtención de un medio ambiente limpio puede lograrse mediante el cambio de los estilos de consumo, pero como estos son muy difíciles de cambiar, ha de ser la tecnología creada por empresas privadas la que solucione los problemas ecológicos. El gobierno solo debe fomentar y promover una demanda favorable al perfeccionamiento de las tecnologías, induciendo el uso de mecanismos de producción distintos. Como ven, en este pequeñísimo resumen de lo que podría identificarse como capitalismo verde, es el sostén de este modelo funcionante con algunas pequeñas modificaciones tendientes a sostener los recursos naturales con esta mirada extractivista, recursos, para así complementar un modelo y continuar de la misma forma de manera indefinida, porque básicamente lo que plantea este capitalismo es que el modelo va a continuar indefinidamente mientras podamos sostener los niveles de producción y consumo actuales. La desmaterialización. Esta línea de pensamiento que sería la desmaterialización de la economía es una propuesta de sostenibilidad surgida como respuesta estratégica desde los países ricos, especialmente desde el Banco Mundial a partir de un informe sobre desarrollo mundial en 1992, argumentando en el ámbito conceptual y empírico que hay una tendencia descendente tanto en términos relativos como absolutos, en el uso de materiales y energías a medida que las economías crecen. Básicamente lo que hace es tratar de lograr, mediante la reducción del uso de insumos para la producción, un incremento en la productividad, entendida como la relación entre la cantidad producida y la cantidad de insumos utilizados para esa producción. De este modo, como menor sea la cantidad de insumos utilizados en la producción de una unidad de producto, tanto mayor será la productividad, entendida también como la eficiencia en la producción. La estrategia de la desmaterialización se lleva a cabo reduciendo la entrada de materia prima a la cadena productiva de bienes y servicios y haciendo disminuir la salida de desechos y sustancias tóxicas al medio ambiente. Ahí está quizás el nexo que podemos hacer sobre una mirada más ecologizada. De esta manera, la desmaterialización contribuye a la ecoeficiencia, ya que busca producir más con menos, o sea, utilizar menos recursos ambientales y menos energía en el proceso productivo. Cerrando líneas de pensamiento de desarrollo, les pedimos que vean el siguiente video para después hacer una actividad.
uno de estos? Yo me obsesioné con el mío. De hecho, me obsesioné un poco con todas mis cosas. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen las cosas que compramos y a dónde van a parar? Yo no podía dejar de hacerlo, así que investigué. Y lo que dicen los libros es que las cosas se mueven a través de un sistema. Desde la extracción, a la producción, a la distribución, al consumo y a la disposición. A este esquema se le llama la economía de los materiales. Pasé 10 años viajando por el mundo para rastrear de dónde vienen nuestras cosas y a dónde van. ¿Y saben qué descubrí? Que esta no es toda la historia, que hay muchos huecos en esta explicación. En primer lugar, este sistema parece funcionar bien, sin problemas, pero la verdad es que es un sistema en crisis, y la razón es que se trata de un sistema lineal y nosotros vivimos en un planeta finito. Y no es posible operar un sistema lineal indefinidamente en un planeta finito. A cada paso, este sistema interactúa con el mundo real. En la vida real no ocurre en una página en blanco. Interactúa con sociedades, culturas, economías, el ambiente y a cada paso se está topando con límites que aquí no vemos porque el diagrama está incompleto. Así que veamos qué está faltando. Una de las cosas más importantes que faltan son las personas. Sí, las personas. En todas las fases del sistema viven y trabajan personas. Y en este sistema, algunas personas son más importantes que otras. Algunas son más escuchadas que otras. ¿Quiénes son? Empecemos por el gobierno. Mis amigos dicen que debería usar un tanque como símbolo del gobierno. Y eso vale para muchos países y cada vez más para el nuestro. Después de todo, más de la mitad de nuestros impuestos federales van a parar a las Fuerzas Armadas. Pero yo prefiero usar a una persona porque defiendo la visión de que el gobierno debe ser del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El trabajo del gobierno es cuidarnos. Ese es su trabajo. Luego llegaron las empresas, y la razón por la que aparecen más grandes que el gobierno es que lo son. De las 100 mayores economías del mundo, 51 son empresas. A medida que ellas han crecido en tamaño y poder, hemos visto cambios en el gobierno que parecen estar más preocupados por ellas que por nosotros. Veamos qué más falta en la imagen. Empecemos por la extracción, que es una forma elegante de decir explotar los recursos naturales, que es otra forma elegante de decir destruir el planeta. Se ve así: cortamos árboles, volamos montañas para extraer los metales, acabamos el agua y eliminamos a los animales. Aquí nos topamos con el primer límite. Estamos agotando los recursos. Usamos demasiadas cosas. No es fácil escuchar esto, pero es la verdad y tenemos que enfrentarla. Tan solo en las últimas 3 décadas se ha consumido 1/3 de los recursos naturales del planeta. Desapareció. Estamos talando, minando, agujereando y destruyendo el planeta tan rápido que estamos agotando su capacidad para que podamos vivir aquí. En Estados Unidos nos quedan menos del 4% de los bosques nativos. El 40% de los recursos de agua ya no son potables. Estamos usando demasiadas cosas, más de lo que nos toca. En Estados Unidos tenemos el 5% de la población mundial, pero usamos el 30% de los recursos y generamos el 30% de los desechos. Si todos consumiéramos a este ritmo, necesitaríamos de 3 a 5 planetas. ¿Y saben qué? Solo tenemos uno. Y la respuesta de mi país a eso es tomar los recursos de otros. Este es el tercer mundo, que algunos dirán es una manera de referirse a nuestras cosas que quedaron en tierras de otros. ¿Y qué pasa ahí? Lo mismo, se destruye el lugar. El 75% de los recursos pesqueros del mundo hoy está explotado al límite de su capacidad o sobreexplotado. El 80% de los bosques nativos del mundo ha desaparecido. Tan solo en el Amazonas perdemos 2.000 árboles por minuto. Esto equivale a 5 canchas de fútbol por minuto. ¿Y qué pasa con la gente que vive ahí? Según estos tipos, no son dueños de los recursos aunque hayan vivido ahí por generaciones. No poseen los medios de producción y no compran mucho. Y en este sistema, si no tienes o compras mucho, no vales. A continuación, los materiales entran a la producción. Y ahí usamos energía para mezclar los recursos naturales con químicos tóxicos para fabricar productos contaminados. Hoy se usan en el comercio más de 100.000 químicos sintéticos. Pocos fueron analizados para verificar si impactan en la salud humana, y ninguno fue examinado para identificar los impactos sinérgicos, es decir, los efectos que generan al interactuar con los otros químicos a los que estamos expuestos. Pero sí sabemos una cosa: los tóxicos que entran, salen.
Mientras sigamos utilizando tóxicos en nuestro sistema de producción, seguiremos llevando cosas tóxicas a nuestros hogares, trabajos, escuelas y a nuestros cuerpos, como los BFR, o retardantes de llama bromados. Son unos químicos que hacen a las cosas resistentes al fuego, pero son súper tóxicos, son neurotóxicos, es decir, tóxicos para el cerebro. ¿Por qué estamos usando químicos como estos? Los ponemos en nuestras computadoras, electrodomésticos, sillones, colchones y hasta en algunas almohadas. De hecho, sumergimos las almohadas en neurotóxicos, las llevamos a casa y apoyamos nuestras cabezas sobre ellas cada noche. Yo no sé, me parece que en un país con tanto potencial podríamos pensar en una forma mejor de evitar que nuestras cabezas se incendien por la noche. Estos tóxicos se acumulan en la cadena alimentaria y se concentran en nuestro cuerpo. ¿Saben qué alimento está en la cima de la cadena alimentaria con los niveles más altos de distintos tóxicos? La leche materna humana. O sea que llegamos a un punto tal que nuestros bebés reciben la dosis más alta de químicos tóxicos de por vida al ser amamantados. ¿No es una violación increíble? La lactancia debe ser el acto humano más fundamental de crianza. Debería ser sagrado y seguro. Amamantar sigue siendo lo mejor y las madres sin duda deben seguir amamantando a sus hijos. Pero hay que proteger esta actividad. Ellos deberían protegerla. Pensé que nos estaban cuidando. Las personas que reciben el mayor impacto de tóxicos son los trabajadores de las fábricas, muchos de las cuales son mujeres en edad reproductiva. Ellas trabajan con tóxicos que afectan la reproducción, sustancias cancerígenas y más. Yo pregunto, ¿qué mujer en edad reproductiva querría trabajar en un sitio así, sino alguien que no tuvo otra opción? Y esa es una de las bellezas de este sistema. La erosión de las economías y los ecosistemas locales aseguran el suministro continuo de personas sin opciones. En el mundo, 200.000 personas se trasladan diariamente desde los sitios que les daban sustento hacia las ciudades, muchos para vivir en barrios miserables y buscar trabajo, sin importar qué tan tóxico sea. Así que a lo largo del sistema no solo se depredan recursos, sino también personas, se desechan comunidades enteras. Sí, los tóxicos que entran salen. Muchos de los tóxicos salen de las fábricas en los productos, pero más salen como subproductos o contaminación. En Estados Unidos, la industria reconoce que emite unos 2.000 millones de kilos de tóxicos al año, y es probable que sean más, pues eso es solo lo que ellos admiten. Y ese es otro límite porque, ¿quién quiere ver u oler 2.000 millones de kilos de tóxicos? Y entonces, ¿qué hacen? Trasladan las fábricas contaminantes a otros países. Pero sorpresa, mucha contaminación está regresando a través del viento. ¿Y qué pasa cuando los recursos ya son productos? Bueno, pasan para acá para su distribución. Distribución significa vender esta basura contaminada lo más pronto posible. El objetivo es mantener los precios bajos, que la gente siga comprando y que los inventarios se sigan moviendo. ¿Cómo mantienen bajos los precios? No pagan mucho sus empleados y les recortan prestaciones sociales cada vez que pueden. Se trata de externalizar los costos. Esto significa que el costo real que lleva a producir las cosas no se refleja en los precios. No estamos pagando realmente lo que compramos. El otro día iba caminando a mi trabajo y quería escuchar las noticias, así que fui a una tienda a comprar un radio. Encontré uno verde, pequeño y bonito a solo $4.99. Mientras esperaba para pagar pensé, ¿cómo es posible que este precio refleje el costo que tiene producir este radio y ponerlo en mis manos? Probablemente el metal fue extraído en Sudáfrica, el petróleo en Irak, los plásticos fabricados en China y quizás fue ensamblado por una niña de 15 años en una maquiladora en México. $4.99, ni deben alcanzar para pagar el espacio que ocupó en el estante de la tienda, ni una parte del salario del empleado que me atendió, ni el costo de los múltiples transportes de cada una de las partes de este radio. Así me di cuenta que yo no pagué por el radio. Entonces, ¿quién pagó? Bien, estas personas pagaron con la pérdida de sus recursos naturales, estas con la pérdida de su aire limpio con mayor incidencia de asma y cáncer. Los niños en el Congo pagaron con su futuro. 30% de los niños allá dejaron la escuela para trabajar en las minas de coltán, un metal que necesitamos para fabricar nuestros electrodomésticos desechables. Estas personas pagaron al tener que cubrir su propio seguro médico. Todos contribuyeron para que yo pudiera comprar un radio en $4.99 y ninguno de estos pagos aparecen en los libros contables. A eso me refiero cuando digo que los empresarios externalizan los costos reales de producción. Y esto nos lleva a la flecha dorada del consumo.
Este es el corazón del sistema, el motor que lo mueve, y es tan importante que se ha convertido en la prioridad para ellos. Por eso, después del 11 de septiembre, cuando nuestro país estaba en estado de shock, el presidente Bush pudo sugerir medidas apropiadas como hacer luto, orar o tener esperanza, pero nos mandó a comprar. ¡A comprar! Nos hemos convertido en una nación de consumidores. Nuestra identidad se ha convertido en ser consumidores. No madres, maestros o agricultores, sino consumidores. La principal forma en que se mide y demuestra nuestro valor es en cuánto contribuimos a esta flecha, cuánto consumimos. Y vaya que consumimos. Compramos y compramos, mantenemos el flujo de los materiales y cómo fluyen. Adivinen qué porcentaje del total de materiales que fluyen en el sistema siguen en productos o en uso 6 meses después de ser vendidos en América del Norte. ¿50%? ¿20%? No, 1%. 1%. Es decir, que el 99% de las cosas que cosechamos, minamos, procesamos y transportamos de lo que fluye en el sistema es basura en menos de 6 meses. ¿Cómo podemos mantener un planeta con ese flujo de materiales? No fue siempre así. Un habitante promedio de Estados Unidos consume hoy el doble que hace 50 años. Pregúntale a tus abuelos. En su época se valoraba la buena administración, la inventiva y el ahorro. ¿Cómo ocurrió esto? No es que solo ocurrió, fue diseñado. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, estos tipos ideaban maneras de hacer crecer la economía, y el analista de mercado Victor Lebow formuló la solución que se convirtió en la regla para todo el sistema. Dijo, nuestra economía tan productiva requiere que hagamos del consumo nuestra forma de vida, que convirtamos en rituales la compra y el uso de bienes, que busquemos la satisfacción espiritual y de nuestro ego en el consumo. Necesitamos que las cosas se consuman, quemen, reemplacen y desechen a un ritmo cada vez mayor. Y el jefe del Consejo de Asesores Económicos del presidente Eisenhower dijo que el fin último de nuestra economía es producir más bienes de consumo. ¿Bienes de consumo? ¿Nuestro último fin? No brindar salud o educación o transporte seguro o sustentabilidad o justicia. ¿Bienes de consumo? ¿Cómo lograron que nos sumáramos tan entusiasmados a esto? Dos de sus estrategias son la obsolencia programada y la obsolencia percibida. Obsolencia programada significa diseñado para ser desechado. Se diseñan cosas para ser inútiles lo más pronto posible, para que las tiremos y compremos cosas nuevas. Es obvio si pensamos en bolsas de plástico o vasos para café, pero también ocurre con cosas más grandes, trapeadores, DVDs, cámaras, parrillas, todo. Hasta las computadoras. ¿Notaron que hoy la tecnología avanza tan rápido que en menos de 2 años tu nueva computadora se vuelve un límite para la comunicación? Yo sentía curiosidad por esto, así que abrí una computadora. Y me encontré con que lo que cambian cada año es solo una piececita en una esquina, pero no puedes simplemente cambiar esa pieza porque cada nueva versión tiene una forma distinta, así que tienes que tirar todo el aparato y comprar uno nuevo. Estuve leyendo revistas de diseño industrial de los años 50 cuando la idea de la obsolencia programada cobró fuerza. Los diseñadores hablaban abiertamente del tema, discutían qué tan rápido podían lograr que las cosas se rompieran sin que los consumidores perdieran la fe en los productos como para seguir comprándolos. Era todo intencional. Pero las cosas no se rompen tan rápido como para mantener esta flecha tan activa. Para eso existe la obsolencia percibida, que sirve para convencernos de tirar cosas que aún son perfectamente útiles. ¿Cómo lo hacen? Simplemente cambiando la apariencia de las cosas. Así, si compraste algo hace un par de años, cualquiera se da cuenta que últimamente no has aportado a la flecha. Y como nuestro valor depende de eso, puede ser vergonzoso. Yo he tenido el mismo monitor blanco, gordo y enorme por más de 5 años. Y mi compañera acaba de comprar una computadora nueva con monitor de pantalla plana que hace juego con su computadora, su celular y hasta con sus lapiceros. Parece que tuviera una nave espacial y que yo tuviera una lavadora sobre el escritorio. La moda es otro buen ejemplo. ¿Se han preguntado por qué los tacones pasan de ser delgados a gruesos cada año? No es porque se debata qué tipo de tacón es más sano para los pies de las mujeres, es porque si usas tacón grueso en un año en que están de moda los tacones delgados, eso muestra que no has contribuido a la flecha ese año y que por tanto vales menos que las personas que traen tacones delgados o que las personas que aparecen en los comerciales. En resumen, es para que sigas comprando.
La publicidad y los medios de comunicación tienen un papel importante en esto. Cada habitante de Estados Unidos es bombardeado con más de 3,000 anuncios por día. Vemos más comerciales en un año de los que alguien hace 50 años veía en toda su vida. Y si pensamos, ¿para qué sirven los comerciales si no es para hacernos sentir infelices con lo que tenemos? 3,000 veces al día oímos que nuestro cabello, nuestra ropa, nuestra piel, nuestros muebles, nuestro auto, que nosotros estamos mal, pero que podemos estar bien si salimos a comprar. Los medios también ayudan ocultando todo esto y esto, así que la única parte que vemos de la economía de los materiales son las compras. La extracción, la producción y la disposición ocurren fuera de nuestro campo visual. En Estados Unidos tenemos más cosas que nunca, pero las encuestas demuestran que nuestra felicidad está disminuyendo. En los años 50, la felicidad nacional llegó a su límite, en el mismo momento en que estalló esta manía consumista. Interesante coincidencia. Creo saber por qué. Tenemos más cosas, pero cada vez menos tiempo para lo que realmente nos hace felices. Amigos, familia, esparcimiento. Estamos trabajando más que nunca. Algunos analistas dicen que hoy tenemos menos tiempo libre que nunca desde el feudalismo. ¿Y saben cuáles son las 2 actividades que más realizamos en nuestro escaso tiempo libre? Ver televisión y comprar. En Estados Unidos dedicamos 3 a 4 veces más horas a comprar que los europeos. Nos encontramos en esta situación absurda en la que vamos a trabajar a veces a 2 empleos y llegamos a casa agotados, así que nos echamos en nuestro sillón a ver tele y los comerciales nos dicen apestas. Así que salimos a comprar para sentirnos mejor y después tenemos que trabajar más para poder pagarlo y regresamos a casa más cansados, así que nos echamos a ver más tele que nos dice que compremos más y estamos en esta rueda de trabajar, mirar, gastar y simplemente podríamos parar. ¿Y qué ocurre finalmente con lo que compramos? A este ritmo de consumo las cosas ya no caben en casa, a pesar que el tamaño promedio de las casas en Estados Unidos se duplicó desde los 70. Todo va a parar a la basura. Esto nos lleva a la disposición, la fase de la economía de los materiales que todos conocemos porque tenemos que sacar la basura. En Estados Unidos, cada persona genera más de 2 kilos de basura por día, el doble que hace 30 años. Toda esa basura o se arroja en un relleno que es un gran agujero en el suelo, o si realmente tienes mala suerte, primero se quema en un incinerador y luego va a un relleno. Ambos contaminan el aire, el suelo, el agua y contribuyen al cambio climático. La incineración de residuos es muy dañina. ¿Recuerdan todos esos tóxicos en la etapa de producción? Incinerar la basura los libera al aire. Peor aún, genera nuevos supertóxicos, como las dioxinas, que son las sustancias más tóxicas conocidas por la ciencia. Los incineradores son la fuente número 1 de emisión de dioxinas, es decir, que podríamos detener la principal fuente de la sustancia más tóxica hecha por el hombre, dejando de quemar la basura. Podríamos detenerla hoy mismo. Algunas empresas no quieren lidiar con instalar rellenos o incineradores aquí, así que exportan sus desechos. ¿Y qué hay del reciclaje? ¿Ayuda? Claro que sí, porque reduce la generación de basura aquí y la presión de minar o cosechar más cosas acá. Sí, por supuesto, todos deberíamos reciclar, pero reciclar no es suficiente. Nunca será suficiente por un par de razones. Primero, la basura de nuestras casas es solo la punta del iceberg. Por cada cubo de basura que sacamos, río arriba se generaron 70 cubos para producir lo que está en nuestro cubo. Aunque pudiéramos reciclar el 100% de nuestra basura, no resolveríamos el problema de fondo. Además, gran parte de la basura no se puede reciclar porque contiene demasiados tóxicos o porque fue diseñada para no ser reciclada. Como esos envases de jugo con capas de metal, cartón y plástico, no se las puede separar para ser verdaderamente recicladas. Como pueden ver, es un sistema en crisis. En todo el camino hay un montón de límites, desde el cambio climático hasta la pérdida de la felicidad. Esto no está funcionando. Lo bueno de tener un problema tan amplio es que hay muchos puntos de intervención. Hay gente trabajando aquí para defender los bosques o aquí por una producción limpia. Gente luchando por los derechos laborales, el comercio justo, el consumo consciente o que bloquean los rellenos e incineradores. Y lo que es muy importante, que luchan para recuperar el gobierno y que sea realmente del pueblo y para el pueblo. Todo esto es muy importante, pero las cosas solo empezarán a cambiar cuando podamos ver las conexiones, cuando veamos el cuadro completo. Cuando las personas a lo largo del sistema nos unamos, podremos recuperar y transformar este sistema lineal en un sistema nuevo que no deseche ni recursos ni personas.
Lo que realmente tenemos que desechar es esa mentalidad de la vieja escuela del derroche. Hay una nueva forma de pensar las cosas y está basada en la sustentabilidad y equidad. Química verde, basura cero, producción de ciclo cerrado, energía renovable, economías locales vibrantes. Ya está sucediendo. Algunos dicen que esto no es realista, que no puede ocurrir. Yo digo que quienes no son realistas son quienes quieren seguir por el viejo camino. Ellos son los que están soñando. Recuerden, no es que el viejo camino solo sucedió. No es como la ley de la gravedad con la que hay que convivir. Las personas lo produjeron y nosotros también somos personas. Hagamos algo nuevo. Doblado al español, Fundación Puntos de Encuentro Nicaragua.